Buena tarde, sean bienvenidos a esta casa de oración. Vamos a iniciar esta reunión. Vamos primeramente a invitar a nuestro Dios para que esté en medio de nosotros. Le invito para que se ponga en pie y vamos a hacer esta oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias porque has sido bueno con nosotros, nos has sostenido, nos has guardado, nos has librado de peligros y muchas cosas has hecho que quizás sin nosotros percibirlas, Señor, pero sabemos que tu bondad nos ha guardado y nos cuida. Por eso en esta hora hemos venido a celebrarte, Señor, a hacer culto a tu nombre. Queremos deleitarnos en tu palabra, queremos regocijarnos en la alabanza y también queremos que tú nos bendigas, Señor. Como cualquier padre que abraza a sus hijos, así en esta hora te pedimos de tu abrazo, te pedimos, Señor, de tu presencia en este lugar. No queremos otra cosa antes que tu presencia, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están en este lugar, como aquellos que vienen en camino. Tráelos con bien para que juntos y en armonía recibamos lo que tú nos quieres dar en este día. Asimismo, por nuestros hermanos que pudiendo estar, no están, te pedimos que tú trates en su vida, y aquellos que no pueden por cuestiones de salud, por trabajo, por escuela o por cualquier otra circunstancia, te pedimos que tú estés con ellos, que tú restaures su salud, que tú les des fuerza y que pronto podamos reunirnos todos en este lugar para celebrarte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer el verso 22, 23 y 24. Voy a leer el 22, usted lee el 23 y nos unimos en el 24. Efesios 4:22 dice así la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos juntos, y vestíos del nuevo hombre, creado según y santidad de la verdad. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar en estos pasajes. Y bueno, a esta enseñanza le puse obra en progreso. ¿Sí? Obra en progreso. Suena así como muy arquitectónico o muy de construcción, ¿verdad? Pero pues todos nosotros somos obras que estamos en progreso. Desde que nosotros decidimos aceptar a Jesucristo, nuestra vida cambia. Y a partir de ese momento, nosotros tenemos que ir avanzando en nuestra vida espiritual. Así como cualquier ser vivo tiene que avanzar en su vida, quieras o no, porque todos tenemos que crecer, todos tenemos que ir progresando, pero tenemos que avanzar. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. No se vale decir, pues ya soy salvo y ya, no. Tenemos que poco a poco ir teniendo logros. Qué bonito es cuando tenemos logros. Si usted fue a la escuela, yo estoy seguro que si lo llamaban para formar parte de la escolta, pues le daba gusto. Si era una persona muy aplicada y era reconocido en un cuadro de honor, pues también le daba gusto. Podemos mencionar en el área deportiva, si usted es un atleta y corre, bueno, quizás no llegó a las Olimpiadas, pero a nivel de torneos locales y usted se lleva un premio, un reconocimiento, pues es algo también bonito tener esos reconocimientos. Entonces, podemos mencionar más áreas en las cuales el reconocimiento es algo que motiva. Bueno, pues en el área espiritual también
Dios quiere que nosotros avancemos, no quiere que estemos estancados. Dios no quiere que si tú tienes 50 años de convertido, permanezcas con el recuerdo de tus primeros años o añorando el pasado. No, Dios quiere que sigamos, que vayamos en progreso, que vayamos siempre hacia adelante. Eso es lo que siempre Dios nos pone en nuestra vida para que lo consideremos como cristianos. El área espiritual es de las áreas más descuidadas en nuestra vida. Creemos que ser cristiano es solamente venir 1 o 2 días a la semana al templo, estar cantando, estar escuchando la palabra 1 hora y orar por lo que nos haga falta. Y creemos que eso es todo, pero en realidad no, eso no es todo. Si eso fuera todo lo que Dios buscara de nosotros, pues créame que no seríamos 100, seríamos 1000, y a nivel mundial pues seríamos muchos, habría muchos cristianos. Pero Dios no nos pinta las cosas tan fáciles o tan conformistamente como nosotros las tomamos. De hecho, hay pasajes donde Dios nos dice qué es la vida cristiana. Si por ejemplo alguien me leyera Lucas 13:24, ¿qué dice? Lucas 13:24. Es Lucas 13:24. Ok, puedes volverlo a leer, hermana Clara. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Gracias. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesús mismo lo está diciendo. Diríamos, qué ironía, Él vino a salvar lo que se había perdido, pero a la vez dijéramos, pues nos pone trabas porque nos dice que nos esforcemos a entrar. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero ¿qué va a pasar? Pues no van a poder. Parece que fuera irónico el mensaje de Jesús, ¿verdad? Dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso lo entendemos bien. Lo que a veces ya no nos cuadra es esto, que en nuestra vida cristiana debemos de esforzarnos. Debemos de esforzarnos. Así como les mencionaba el ejemplo de alguien que estudia y le gusta salir en los cuadros de honor. ¿Qué tiene que hacer? Pues estudiar más que los demás. Tiene que dejar quizás fiestas, tiene que dejar horas de sueño, tiene que hacer a un lado compromisos para poder seguir siendo de los primeros lugares. El atleta, ¿qué tiene que hacer? Pues a lo mejor le gustaban mucho las pizzas, las hamburguesas, pero para mantener ese cuerpo en forma, pues tiene que dejar todo eso y empezar a comer ensaladas, algunos jugos, sí, otra alimentación. Lo mismo el que quiere ser un excelente músico, el que quiere ser una buena ama de casa, quizás va a tener que comprar un recetario y empezar a echar a perder algunas veces los frijoles, a quemarlos, pero después le tienen que salir bien. Es decir, todo, hermano, en la vida es esfuerzo. Todo lo que hagamos es esfuerzo. Y no nada más dijéramos que los que van a la escuela, si tú por diversas circunstancias no pudiste ir a la escuela, bueno, pues te vas a esmerar en ser el mejor hombre con un oficio, seas carpintero, seas lo que seas, vas a hacer lo mejor para ser
pues una persona reconocida por tu trabajo. Entonces, todo en la vida implica esfuerzo. Pero como les decía al principio, en nuestra vida espiritual, pues no nos gusta esforzarnos. No nos gusta esforzarnos. Pero aunque a nosotros no nos guste, Jesús nos está dando la recomendación. Él está diciendo, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Esfuércense a entrar por la puerta angosta. Entonces es más fácil entrar por la puerta ancha, ¿verdad? Pero por la puerta angosta, pues quizás vas a tener que pasen unos primero. Quizás si estamos pasaditos de peso, vamos a tener que entrar con dificultad, pero vamos a entrar. Pero vean ustedes cómo Jesús nos insta. ¿Por qué? ¿Y por qué nos insta? Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar. Y aquí yo creo que se está refiriendo a muchos que nos decimos ser cristianos. Sí, porque la gente de afuera, pues a ellos no les interesa, no les importa. Van a decir, ay, pues está re chiquita la puerta, yo que voy a querer entrar por ahí. Sí, cuando algo no te interesa, pues no importa que lo veas ancho, que lo veas angosto, que lo veas alto, que lo veas bajo, no te interesa, no es de tu interés. Así es la gente que está sin Cristo. Pero a los que les interesa van a preocuparse. Y eso es a lo que se refiere Jesús. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Y por qué no van a poder? ¿Porque le cayeron mal a Jesús? No. ¿Por qué va a ser? Pues porque no se esforzaron. Porque no se esforzaron. Así de simple y sencillo. Oye, hay personas que piensan que una vez que tú aceptaste a Cristo, pase lo que pase, no vas a poder, nadie te va a arrancar de sus brazos porque el amor de Dios es muy grande, y ponen ejemplos de la palabra que están en la palabra. Pero la realidad es otra. Dios nos dice que nos esforcemos para entrar por la puerta. Bueno, ¿y por qué les estoy diciendo esto? Porque esto tiene que ver con lo que leímos en Efesios 4:22. Para que podamos entrar, para que esta obra en progreso avance, pues tenemos que tomar en cuenta 3 medidas que están ahí en este pasaje de Efesios 4:22, 23 y 24. Y esas 3 medidas están en cada uno de los versos. En el verso 22 está una, en el verso 23 está otra, y en el verso 24 está la última. Entonces vamos a empezar por la primera. ¿Qué dice Efesios 4:22? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjense, Dios nos dice que nos despojemos del viejo hombre. Yo sé que cuando nosotros aceptamos a Cristo, pues por obra del Espíritu Santo, Él nos ayudó a dejar muchas cosas en nuestra vida. Él nos ayudó a dejar muchas cosas. Yo he escuchado testimonios de hombres que eran drogadictos, pero al tener ese encuentro con Jesucristo, dejan esas drogas. Lo mismo los alcohólicos, ¿sí? Lo mismo las personas que eran groseras, que eran mal habladas. Dios cambia su vocabulario, Dios cambia su lenguaje, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para cambiarnos en un instante. Pero usted sabe que hay un principio y que a veces ese principio lo hemos vuelto un refrán. Y dice ese principio, al que nada le cuesta, todo lo vuelve fiesta, ¿verdad? Bueno, eso no está en la Biblia.
Pero es un pensamiento sabio. Siempre en la obra de Cristo, en el hombre, interviene también la parte humana. Está Dios, que puede hacer todo, pero también a Él le gusta que nosotros pongamos de nuestra parte, para que aprendamos a valorar las cosas, para que veamos que en el camino de Dios, Dios está con nosotros, pero no es fácil. Él dijo en su palabra que vamos a cruzar por valles de sombra y de muerte, y Él va a estar con nosotros. Pero nunca dice, yo te voy a librar del valle de sombra y de muerte. Tienes que cruzar. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, y entonces vas a tomar la tierra. ¿Sí? Siempre Dios da bendición. Le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol que está en el huerto vas a poder comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no vas a comer, porque ciertamente el día que de él comas, morirás. ¿Sí? Es decir, siempre va a haber una responsabilidad humana. Por eso es que en Efesios 4:22, Él nos está motivando a que nos despojemos del viejo hombre. A lo mejor tú dices, das tu testimonio, yo era así, pero ya cambié. Pero hay cosas que tenemos que trabajar en nuestra vida. Por ejemplo, el temor. Pensaríamos que no es pecado, pero dice la palabra que Él no puso en nosotros un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y el temor paraliza, la angustia, la preocupación, el hablar a veces cosas que no debemos. Todas esas cosas aún son del viejo hombre. Y por eso es que tenemos que despojarnos de todo eso. Hermano, pero es que es parte de mi vida. Pues hay que despojarnos. Tenemos que tener una fe desafiante, una fe que vaya hacia adelante. Por eso es que el temor podríamos considerarlo como un pecado, porque el temor nos impide tener una fe desafiante, una fe que va hacia adelante. Si Noé hubiera tenido temor, no hubiera hecho el arca. Si Moisés hubiera tenido temor, no hubiera sacado al pueblo de Egipto. Si Nehemías hubiera tenido temor, pues no hubieras reconstruido las murallas. Y si Esdras hubiera tenido temor, pues no hubiera tampoco llevado al pueblo de Babilonia nuevamente a Jerusalén. Entonces vemos que hay cosas todavía que están en nosotros. Y a veces le decimos, Dios, cámbiame. Dios, quita esto. La paciencia. ¿Cuántos impacientes estamos aquí? Yo sé que habemos muchos impacientes y nos desesperamos. Y en la desesperación nos airamos, hablamos de más, decimos cosas que no queremos, actuamos impulsivamente y una serie de situaciones que vienen. ¿Todo por qué? Porque no somos pacientes, porque somos impacientes. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser pacientes. Entonces esas pequeñas cosas son las que tenemos todavía que trabajar. Y esas pequeñas cosas son las que Dios nos está diciendo, despójate de todas esas cosas. Despójate de eso que todavía te estorba, de ese peso que traes cargando y que no es de provecho para ti. Y entonces cuando nos despojamos de todo eso, vamos a poder seguir progresando en la obra. Dios necesita eso para progresar. Si tú vas a construir
y el lugar que tú compraste, el terreno que tú compraste, está lleno de piedras grandes, de piedras, no sé, que te estorban para construir, ¿qué tienes primero que hacer? Quitar las piedras. Quitar las piedras. Y en nuestra vida espiritual así sucede. Dios ya quitó, ya nos limpió quizás un 50% del terreno, pero lo demás lo tienes que hacer tú. Tienes que echarle ganas. Tienes que echarle ganas para que ese terreno sea propicio para que tú ahí levantes tu casa, de 3 niveles, con alberca, con todo lo que tú quieras. Pero tiene que estar ese terreno limpio. Tú no puedes usar un sartén en donde ya preparaste pescado y lo quieres ahora para freír un huevo. O sea, como que no, ¿verdad? Tenemos que limpiar, tenemos que quitar todo lo que nos estorba. Por eso Pablo está diciendo aquí, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque si no, entonces nuestra obra se va a quedar estancada. Acuérdense que el título es Obra en Progreso. ¿A cuántos les molestó todo el tiempo que estuvo ahí detenido? Bueno, no detenido, pero que iban muy lento en el puente aquí de Fortín. Yo creo que algunos de nosotros, pues nos tuvimos que quedar horas ahí esperando, ¿verdad? Y decíamos, ¿cuándo? ¿Para cuándo esta gente se va a apurar? ¿Qué tipo de personas contrataron? Y nos molestábamos, y más si era a las 12 del día y estaba el sol en su pleno apogeo, ahí estabas como pollo ahí rostizándote. Ahora imagínate Dios, nosotros en nuestros laureles, no, ya fui el domingo, ¿para qué voy el jueves? No, ya fui el domingo, ¿para qué voy con la femenil? ¿Para qué voy con los varones? ¿Para qué hago esto? No, ya estoy muy viejito, ya estoy muy viejita, ya es para qué hago esto. Y Dios esperando, no, tienes que seguir, tienes que avanzar, tú aún no terminas, tienes que seguirle adelante. Y nosotros ya quietos. Imagínense si Dios, por eso bien dice la palabra, si no fuera por la misericordia de Dios, dice que la Biblia que ya ni estuviéramos. Pero ahí está Dios esperando que te actives, que te den ganas, que te pongas las pilas para seguir avanzando. Entonces el primer paso para progresar es quitar todo lo que estorba. Quitar todo lo que estorba, porque podemos tener 10, 20, 50, 80, 100 años de cristianos, pero todavía están ahí esos estorbos. Y entonces no vas a poder hacer más de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y muchos ya nos conformamos. Muchos ya nos conformamos. Decimos, pues yo tengo 1 hectárea de terreno, pero pues nada más con que tenga 7 metros cuadrados, con eso hago mi jacalito. Y ahí estás feliz. Aunque no ocupes todo lo demás de la hectárea, pero te conformas con tu jacalito. Y estás feliz. Y sí, pues te cuidas de las inclemencias del tiempo, de todo lo que sea. Como estaba Israel en el desierto, ¿verdad? Dios les proveía el maná para que comieran, les encendía la columna de fuego para que no tuvieran frío, les ponía la nube para que no les diera el calor, no dejaba que se les gastaran sus ropas. Pero Dios no quería tenerlos así con poquito. Dios quería darles más. Pero pues no entendieron. Y así en nuestra vida espiritual lo mismo pasa. Dios quiere darnos más, pero pues no nos hemos despojado de las cosas que nos estorban. Y ahí las seguimos acariciando, ahí las seguimos apapachando.
Es como si tú en tu casa tienes una bodega y en esa bodega tienes puras fierros oxidados, puras cosas que no sirven y que te podría servir para algo mejor ese cuarto, pero no, ahí tú tienes todo eso. No, es que en algún momento nos puede servir esta lata de Coca-Cola, esta tapita de Coca-Cola. Y ahí tienes el montón de tapas de Coca-Cola, un montón de latas oxidadas, y no te deshaces por ella porque en algún momento las puedes ocupar. Pero déjame decirte que muchas de esas cosas que estás almacenando, te vas a morir y nunca las vas a ocupar. Y nunca las vas a ocupar. Pero te estorbaron. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Por eso Dios nos dice, despójate. Pero es que me duele, Señor. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Y nos duele. Pero si queremos avanzar en nuestra vida cristiana, tenemos que despojarnos. Vamos al segundo punto para progresar en esta obra. Dice el verso 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios nos manda a hacer un cambio. ¿Sabes cuál es el origen de la palabra renovar? En griego es metamorfosis. Metamorfosis. Yo sé que esa palabra algunos la han escuchado. Y generalmente esa palabra la usamos en el área de la biología. ¿Para referirnos a qué? A un cambio que hacen ciertas especies para progresar en su vida. Y el ejemplo más común, pues, es el de un gusanito. De un gusanito que de momento se encierra en su caparazón y ahí está metido un buen de tiempo y de momento ese caparazón se empieza a romper. ¿Y qué sale de ese caparazón? Una mariposa. Cuando la palabra de Dios está usando aquí en el verso 23 y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, a eso se está refiriendo. Tiene que venir una metamorfosis en nuestra mente. Tiene que venir un cambio en nuestra mente. ¿Por qué tiene que venir ese cambio por fuerza? Porque todo eso que tiraste del versículo anterior, del verso 22, que te despojaste, ¿verdad? Cuando tú sacas unas piedras enormes de tu terreno, ¿cómo va a quedar el terreno? Va a quedar libre de las piedras, pero va a quedar disparejo, va a quedar anfractuoso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Rellenarlo. Rellenarlo. Si no, no vas a poder construir así con todo el terreno chueco. Tienes que emparejarlo. Y a eso es a lo que se refiere la renovación. Si tú te despojaste de esas cosas que sabías que a Dios no le agradaban en tu vida, tienes que sustituirlo por algo. Tienes que hacer un cambio. Por ejemplo, quizás alguien que es muy materialista, que le gusta mucho tener cosas, le gusta mucho, no voy a decir para no herir susceptibilidades, pero le gusta tener un montón de cosas que ni ocupa. ¿De qué forma puedes despojarte? Ya reconociste de que el materialismo no es bueno, pero ¿de qué manera puedes renovar tu mente? Pues empezando a ayudar a tu prójimo. Si tienes ahí 80 pares de zapatos, pues regala unos 40. Ay, no, hermano, porque todos son de colores diferentes y no nos queremos, aunque ni los ocupes, o los ocupas cada 4 años. Bueno, ese es un ejemplo del materialismo. ¿Qué de los pecados de nuestra lengua?
¿Qué de esos pecados que son tan perversos como el adulterio, como la fornicación? Pero como todo mundo lo hace, pues no es tan malo. Pero a los ojos de Dios son tan malos como lo más malo del mundo. ¿Y a qué pecados me estoy refiriendo? El chisme, la murmuración, la mentira. ¿De qué manera tengo que renovar? Pues empezar a hablar bien de la gente. Empezar a poner en práctica lo que Santiago me dice. Ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarme. Eso es renovar. Cuando tú te despojas de tus hábitos, de tus costumbres culturales, familiares, sí, hasta de tus costumbres familiares. Hay muchas cosas que las traemos por herencia, porque nuestros familiares nos la heredaron, como esas famosas sobremesas, ¿verdad? Hablando mal de todo mundo, cosas que el machismo, sí, que también es una herencia que se va transmitiendo. Todas esas cosas tenemos también que despojarnos de eso. ¿Y de qué manera lo vamos a sustituir? Ay, pues ya no quiero ser machista, Señor, ya me di cuenta que eso no es bueno. Bueno, pues ahora voy a ser más detallista con mi esposa. Eso es irte renovando. Y al principio te va a costar trabajo, no va a ser fácil. Imagínate después de 30 años, después de 40 años de estarlo practicando y que de la noche a la mañana te cambien el panorama. Pues no es fácil, pero Dios nos dice que tenemos que renovarnos. Señor, esta lengua la he usado para hablar mal de medio mundo. Con esta lengua he destruido la reputación de mucha gente. Pero hoy quiero, Señor, que me empieces a usar para bendecir a la gente, a bendecirla. Y si no tengo nada bueno que decir de la gente, pues mejor me callo, Señor. Eso es renovarte. Y es una tarea que se logra a base de esfuerzo, hermano. Por eso Jesús dice, esforzaos y entren por la puerta angosta. Dice, porque muchos querrán entrar, pero pues no van a poder. ¿Quiénes son los que no van a poder? Pues los que no se esfuerzan. Los que dicen, pues así soy, ¿y qué? Hay cristianos que así dicen, pues así soy, ¿y qué? No, a Dios no le gusta que digamos así soy, ¿y qué? Él dice, esfuérzate para entrar por la puerta angosta. Esfuérzate. Sin esfuerzo no hay victorias, hermano. Sin esfuerzo no hay victorias. Y más adelante te voy a decir que en ese esfuerzo está Dios contigo. ¿Sí? A través de su palabra, a través de la oración. Pero más adelante, para otra enseñanza. Pero lo que yo quiero que hoy te lleves en tu mente es que eres una obra en progreso y que tienes que ir avanzando. Algunos lo harán a pasos agigantados, otros lo iremos haciendo a pasos lentos, pero lo importante es que avances, que no digas, pues así como fui hace 30 años, ahora sigo siendo. No, tenemos que ir avanzando. ¿Sí? Entonces, esto es renovar nuestra mente. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y finalmente, el tercer punto dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Se lo voy a volver a leer. Este es el tercero. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí.
Dios quiere que nos vistamos de ese nuevo hombre. ¿Qué es vestirnos? Es cubrirnos, pero la vestimenta, ¿para qué nos sirve? Para cubrirnos, pero también es algo que ante los ojos de los demás se nota, ¿sí? Se nota. Entonces, cuando está diciéndonos el apóstol Pablo en el verso 23, renovaos en el espíritu. ¿Esto en donde se ve? En el ámbito invisible, la renovación, pero el vestirte es lo que tú vas a demostrar, ¿sí? El vestido es lo que tú muestras. Entonces, cuando dice la palabra que nos revistamos, vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, es lo que nosotros vamos a reflejar a los demás. ¿Qué estás reflejando en tu casa? ¿Qué estás reflejando en tu trabajo? ¿Qué estás reflejando en tu escuela? ¿Cómo nos visualizan los demás? ¿Tienes conflictos en tu trabajo? ¿Tienes conflictos en tu escuela? ¿Te gusta hacer tus grupitos y andar dividiendo gente? Eso es lo que se ve, eso es el vestirse del nuevo hombre. Cuando de ti se expresa bien la gente. Y si se expresa mal, es por tus creencias. Puede ser que alguien diga, ay, no, es que ese es bien santurrón, ni lo invites. Bueno, se están expresando mal de ti, pero ¿por qué? Por tu fe. Pero cuando te dicen, ay, ni le digas nada porque es re chismoso. Eso ya es otra expresión, ¿verdad? Se están expresando mal de ti, pero porque estás obrando mal. Entonces eso es lo que nosotros debemos de cuidar en nuestra vida, que ese vestido siempre lo traigamos puesto, no nada más cuando vengamos a la iglesia, no nada más cuando estemos en la comunidad cristiana, sino en todas partes. Ese vestido no debemos de quitárnoslos. ¿A cuántos de ustedes les gusta salir desnudos a la calle? ¿Habrá algún exhibicionista por acá? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Nadie le gusta andar desnudo en la calle. Bueno, pues en nuestro plano espiritual, así nosotros debemos de estar siempre cubiertos con la vestimenta del nuevo hombre. Y esa vestimenta se caracteriza por ser una vestimenta de justicia y santidad. 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 Cuando nuestra mente ha sido renovada, por consiguiente, nuestra vestimenta va a ser de santidad. Pero cuando no, pues va a seguir ahí estorbando. Vamos a seguir teniendo esas piedras en nuestro terreno, vamos a seguir con los trastes sucios, sin poder avanzar porque están sucios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que progresemos, que vayamos hacia adelante, hermano, esforcémonos. La Biblia nos da ejemplos de que nuestra vida espiritual tiene que avanzar. Vean lo que dice Juan 12, 23 y 25. Juan 12, 23 y 25. Les voy a dar nada más 3 ejemplos de esta verdad que está en Efesios 4, 22 al 24. Si alguien lo tiene y me ayuda a leerlo, por favor. Cierto de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Gracias, hermana Clara. Entonces Jesús mismo
Estaba diciendo que para que hubiera gloria para él, ¿qué tenía que pasar? Él se compara a esa semilla y ¿qué dice? Si la semilla no cae y muere, ¿sí? Muere. Se oye feo, ¿verdad? Pero mismo Jesús, nuestro maestro, lo está diciendo. Si la semilla no cae y muere, pues se va a quedar sola. Pero si muere, entonces, ¿qué va a pasar? Lleva mucho fruto. Es lo mismo que nos está diciendo Efesios 4:22, donde nos dice, despojaos del viejo hombre. Es lo mismo, solo que los ejemplos son diferentes. Pero el principio es el mismo. Si tú no te despojas de las cosas que te estorban, si tú no dejas que esa semilla de humanidad, de soberbia, de orgullo que tenemos dentro no muera, no vamos a poder dar fruto. No vamos a poder avanzar en nuestra vida espiritual. Vamos a ver que Dios usó grandemente a tal persona y que Dios está haciendo grandes cosas en la vida de otras personas. Y uno dice, ¿y por qué en mí no se cumplen las promesas de Dios? Pues porque no has dejado que tu semilla caiga y muera, porque no nos hemos despojado del viejo hombre, porque seguimos aferrados a lo que nos estorba en nuestra vida. Seguimos tratando de agradarle más al hombre que a Dios. Y entonces así no se puede. Así no podemos avanzar en nuestra vida. Tenemos que avanzar. Hay otro ejemplo que también Pablo puso en Efesios 2:20, 22. Efesios 2:20 y 22. Al 22, perdón. Gracias, hermano Gaby. Vea cómo Pablo está hablando acerca del fundamento, está hablando de un edificio. Algo más acorde es este ejemplo al título de la enseñanza, que es obra en progreso. Bueno, pues aquí está diciendo acerca de ese edificio, está diciendo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién es ahora el templo del Espíritu Santo? Pues nosotros, ¿verdad? Entonces, este edificio tiene que seguir creciendo, pero tiene que estar bien coordinado para que haya un buen crecimiento. Tiene que estar bien coordinado. ¿Y qué es bien coordinado? Pues es poner las cosas en orden, darle el valor a cada cosa que se merece. Y Dios quiere que le demos el primer lugar a Él. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese, qué gran privilegio, ¿verdad? ¿Cómo estará nuestro edificio? A lo mejor algunos ya tenemos cimientos, ya tenemos paredes, ya está la obra negra, pero nos faltan ventanas. Nos faltan puertas, nos falta el decorado, nos faltan los muebles. Es una obra grande, no es tan fácil. Pero lo importante que es avanzar, avanzar, avanzar. Porque hay personas que dicen, ay, no, me falta mucho. Yo creo que a lo mejor aquí ya le paro. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez así. Y nos damos por vencidos. En una ocasión yo me acuerdo que para irme a mi trabajo,
bueno, me despierto a las 4 de la mañana, pues para bañarme, prepararme, lo que usted quiera. Salgo cuarto para las 5. Bueno, pues un día de esos días que pones el despertador, pero lo agarras, lo apagas y dices otro ratito. Cuando me di cuenta ya eran cuarto para las 5. Entonces, pues me paro corriendo, me visto, ya ni me bañé ese día y digo, me voy. Y agarro y ahora sí le meto todo el acelerador al carro. Pero por dentro iba diciendo, no, ya no voy a llegar, ya no voy a llegar. Pero digo, no, sí llego. Y así me fui y le metí, ahí me iba brincando los topes, los baches, y ahí iba. Y sí llegué y chequé a tierra. Pero ¿qué me hubiera pasado si le hago caso a mi mente? Que me dijo, ya no vas a llegar. Pues ya no llego y ahí me quedo. Y así pasa en nuestra vida espiritual. Decimos, no, ya fui líder de esto, ya fui líder de acá, ya fui pastor acá, ya hice mucho, ya me siento en mis laureles. No, hermano, en nuestra vida espiritual no hay jubilación. Jesús no te va a dar tu pensión porque te jubiles. Sí te va a dar tu vida eterna y te pondrá tu mansión allá en los cielos, pero no te va a dar una jubilación mientras estés en esta tierra para que tú digas, ya hice mucho. No. Mientras tengamos vida, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual. Entonces, nunca vamos a dejar de progresar, porque cuando seamos el varón perfecto es porque ya vamos a estar ante su presencia. Pero tenemos que ir avanzando, avanzando y avanzando. Entonces les puse el ejemplo de la semilla, el ejemplo del edificio, y el último ejemplo que le voy a poner está en 1 Corintios 3:1. Si alguien lo quiere leer, por favor. Gracias, David. Entonces, aquí está el tercer ejemplo. El primero fue la semilla, el segundo el edificio y el tercero es el estado de niñez. Estos ejemplos que nos están, o por qué les estoy dando estos ejemplos, porque estos ejemplos nos hablan de que la vida cristiana va en progreso, no nos podemos quedar estancados, tenemos que progresar. Entonces el último ejemplo es algo que usa Pablo mucho con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba prosperando mucho en lo espiritual, tenían dones, tenían un buen número de congregantes, estaban avanzando. Pero ¿qué les faltaba a la iglesia? Les faltaba madurez, les faltaba crecer, les faltaba forjar un carácter. Les faltaba forjar un carácter. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, carácter, hermano, un carácter cristiano. Y el carácter viene siendo como la vestidura. El carácter es como nos va a percibir la gente. Dice, ese es de carácter muy débil. Ese es de carácter... a veces nos referimos mal y confundimos carácter con temperamentos. Pero el carácter es cuando tú, tus valores, tus principios los tienes bien firmes y nadie te mueve de eso. Eso es carácter. Sí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Carácter con valores bien firmes basados en la palabra de Dios. Por eso es que Él le dice a los corintios, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Era una iglesia que no estaba creciendo. Estaban estancados en su niñez. Y a lo mejor algunos de nosotros estamos estancados en nuestra niñez. Pero Dios quiere que demos el siguiente paso.
Algo similar les dijo ahí mismo en los Corintios, basados en este ejemplo de la niñez, pero ahora en Corintios, 1 Corintios 13:11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Sí. Nuestro comportamiento habla mucho de nuestra madurez espiritual. Otro pasaje que nos habla de esto es ahí mismo en el 14:20. Fíjese cómo a los corintios los compara en varias ocasiones con niños. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y finalmente hay otro que está en Efesios 4:14. En Efesios 4:14. Hay más, pero ya para no aburrirlo tanto. Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿a qué motiva a Dios a nosotros? Pues a crecer. No nos podemos quedar siempre con la lechita, ¿verdad? Porque Dios quiere que comamos un plato fuerte, no nada más pura lechita. Y hay personas que están a gusto con su lechita. Pero Dios dice, hay más, hay más. Dios siempre tiene más. Dios siempre tiene más. Dios no tiene límites. Pero depende de nosotros que queramos avanzar. Recuerde que nosotros somos una obra en progreso. Póngase en pie, hermano, en esta hora. Vamos a dar